11 de abril, en ese momento crítico, según los registros de despacho de emergencia, Martin McNeil hizo una llamada desesperada al 911. Para cuando la ambulancia finalmente llegó a la casa de los McNeil, unos agonizantes 30 minutos después de la llamada de emergencia inicial. Un tiempo precioso ya se había escapado. Los paramédicos entraron corriendo en la casa, cargando el pesado equipo para salvar vidas. Rápidamente se dirigieron al baño, donde descubrieron a Michelle McNeil tendida, sin reacción, en la bañera. Sin demora, el equipo médico entró en acción. Cada segundo contaba, y cada movimiento se ejecutaba con urgencia y precisión. Los paramédicos trabajaron incansablemente, utilizando todas las medidas de salvamento que conocían, con un enfoque inquebrantable. Reanimar a Michelle y devolverla a la vida. Una vez en el hospital, la escena pasó de la urgencia a la inevitabilidad. A pesar de los esfuerzos implacables del personal de la sala de emergencias, a pesar de todos los procedimientos, de todos los intentos, no había nada más que pudieran hacer. Michelle McNeil fue oficialmente declarada muerta el 11 de abril de 2007. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Michelle Summers llegó al mundo el 15 de enero de 1957 en la tranquila comunidad de Concord, California. Nacida en el seno de una familia mormona cálida y profundamente devota, los primeros años de Michelle estuvieron llenos de amor, disciplina y la poderosa presencia de valores espirituales que moldearon cada aspecto de su educación. Sus padres, miembros fervientes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creían en el trabajo duro, el servicio comunitario y la importancia de criar a sus hijos con compasión, respeto y una firme guía moral. El hogar de los Summers irradiaba calidez, un lugar donde la bondad, la oración diaria y las comidas compartidas alrededor de la mesa no eran solo rutina, sino rituales sagrados. Desde muy joven, Michelle irradiaba promesa. Era brillante, decidida y enormemente talentosa. En la escuela, destacaba no solo por su inteligencia y rendimiento académico, sino también por su elegancia y encanto natural. Tocaba el violín con una gracia extraordinaria, un talento que le valió reconocimientos en orquestas escolares y eventos musicales regionales. También era una animadora enérgica, una fuerza positiva que elevaba a quienes la rodeaban. Compañeros y maestros por igual se sentían atraídos por su energía serena, su confianza tranquila y su belleza sin esfuerzo. A medida que entraba en la adolescencia, Michelle comenzó a participar en concursos de belleza locales, donde impresionaba constantemente a los jueces con su aplomo, elocuencia y modesta confianza. En 1976, fue coronada Miss Concord, un título que parecía encapsular todo lo que ella era: elegante, articulada, compasiva y radiante. La importancia de la fe siguió siendo central en la vida de Michelle incluso en la adultez. La familia Summers estaba estrechamente integrada en el tejido de su comunidad religiosa. Los servicios semanales, las reuniones de grupos juveniles, los eventos de voluntariado y los estudios bíblicos formaban parte de su ritmo espiritual. Fue durante una de esas reuniones de solteros afiliadas a la iglesia cuando Michelle se encontró por primera vez con Martin McNeil, un joven que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Martin se presentaba con un pulido sorprendente, bien vestido, de apariencia impecable y rebosante de seguridad en sí mismo. Había algo calculado en su presencia, una intensidad que era tanto magnética como ligeramente enigmática. Michelle, que siempre había sido de corazón abierto y confiada, se sintió atraída por su carisma. En cuestión de semanas, ambos comenzaron a salir en serio. Los amigos notaron que las cosas avanzaban rápidamente entre ellos. Quizá demasiado rápido. Pero Michelle estaba envuelta en un torbellino romántico. En el plazo de un mes, ella y Martin se casaron en una ceremonia silenciosa pero alegre, a la que asistieron familiares y amigos. Para quienes observaban desde fuera, parecía una pareja perfecta.
Dos jóvenes brillantes y atractivos, con creencias religiosas compartidas y una visión aparentemente alineada del futuro. En los primeros años de matrimonio, Michelle puso todo su corazón en construir un hogar feliz. Soñaba con tener una familia numerosa, con criar a sus hijos de la misma manera en que sus propios padres la habían criado a ella. Y durante los siguientes años, ese sueño cobró vida. Michelle y Martin dieron la bienvenida a 4 hijos: Rachel, Vanessa, Alexis y Damián. Cada uno era profundamente amado, y el mundo de Michelle giraba en torno a sus necesidades, logros y alegrías. Ella administraba su amplio y bien cuidado hogar con un orgullo tranquilo. Cada rincón de la casa reflejaba su toque, desde las comidas caseras que recibían a los niños después de la escuela, hasta los almuerzos cuidadosamente preparados y la ropa de domingo perfectamente planchada. Los vecinos solían comentar que ella parecía tenerlo todo bajo control. Era elegante, pero nunca ostentosa. Atenta, pero nunca dominante. Mientras Michelle construía un refugio para su creciente familia, Martin se sumergía en sus ambiciones profesionales. No se conformó con una sola carrera, sino que persiguió 2 campos prestigiosos: la medicina y el derecho. Obtuvo títulos en ambas áreas y finalmente se estableció como psiquiatra con licencia. Era brillante, sin duda, y lo sabía. Saboreaba sus credenciales y no dudaba en compartirlas, recordando a los demás sus logros y su educación de élite. Aunque muchos admiraban su aparente éxito, el orgullo de Martin a veces se percibía como arrogancia. Mientras la humildad de Michelle le mantenía unida a la familia, la necesidad de validación de Martin a menudo lo hacía parecer distante o ensimismado. Con el paso de los años, la familia McNeil creció aún más. En un acto que parecía noble y generoso, Michelle y Martin decidieron adoptar a 3 niñas más. Ahora, madre de 7, Michelle continuó cumpliendo cada responsabilidad con paciencia, fortaleza y gracia. Asistía a todas las presentaciones escolares, a todas las reuniones de padres y maestros, y a cada cita médica. Desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, los días de Michelle estaban consumidos por la maternidad, el cuidado del hogar y el asegurarse de que su familia prosperara. Para los de afuera, parecían la encarnación del sueño americano. Una familia hermosa, una casa imponente, padres exitosos y niños que florecían. Pero bajo la superficie, comenzaron a surgir patrones inquietantes, sombras que ni siquiera Michelle, con toda su gracia y fuerza, podía ignorar por completo. A pesar de su profesión, la propia estabilidad mental de Martin McNeil se volvía cada vez más errática. Aunque entrenado para apoyar y sanar a otros a través de la comprensión psicológica, parecía incapaz, o no dispuesto, a enfrentar su propia turbulencia emocional. Podía ser malhumorado, controlador y, en ocasiones, manipulador. En momentos privados, desataba intensos cambios de humor que Michelle soportaba a menudo sin quejarse. Con el tiempo, su imprevisibilidad arrojó una larga sombra sobre el hogar que Michelle se esforzaba tanto por preservar. Para cuando Martin llegó a los 50 años, comenzó una transformación notable, una que fue sutil al principio, pero que pronto evolucionó en algo que preocupó profundamente a Michelle. Se obsesionó con su apariencia. Adelgazó rápidamente, empezó a pasar largas horas en el gimnasio y comenzó a broncearse con una regularidad casi compulsiva. Michelle, siempre observadora, sintió que esto no tenía que ver solo con salud. Había algo más detrás del cambio, algo no dicho, inquietante. Las ausencias de Martin del hogar se hicieron más frecuentes. Afirmaba que era por trabajo, pacientes, consultas, conferencias. Pero el instinto de Michelle le decía otra cosa. Parecía más distante, más reservado y menos conectado con la familia. Los amigos que los visitaban comentaban en voz baja sobre su creciente indiferencia, su retiro emocional. Finalmente, Michelle confió sus preocupaciones a su hija Alexis. Le confesó que ya no confiaba plenamente en su esposo. Juntas, decidieron investigar más a fondo. Una noche, impulsadas por la intuición y el dolor, accedieron a los registros telefónicos de Martin. Lo que encontraron la celó. Llamadas repetidas al mismo número desconocido, a menudo tarde en la noche. El nombre asociado al número era Gypsy Willis.
Ni Michelle ni Alexis reconocían el nombre. Pero la frecuencia de la comunicación, especialmente a horas tan extrañas, lo decía todo. Michelle decidió confrontar directamente a Martin. Serena pero firme, le pidió que explicara. Él lo negó todo. No había ninguna aventura, afirmó. Gypsy era solo un contacto profesional, nada más. Desestimó sus sospechas y, en un giro particularmente cruel, sugirió que tal vez la preocupación de Michelle provenía de sus propias inseguridades. La instó a considerar una cirugía estética, insinuando que podría aumentar su confianza y quizás, incluso, reavivar su conexión. El comentario fue hiriente. Michelle nunca había sentido la necesidad de cambiar su apariencia para sentirse valiosa. Pero ahora, después de años de servicio y sacrificio, habían sembrado las semillas de la duda. Pero en el momento en que ella mencionó incluso el más leve interés, Martin se aferró a ello con una rapidez e intensidad inquietantes. Lo que Michelle había imaginado como una consideración a largo plazo, quizá algo que planearía para más adelante en el año, de repente estaba siendo apresurado hacia una realidad inmediata. Martin presionó para que la cirugía se programara de inmediato, no en verano como Michelle había esperado, sino en cuestión de días, y entonces la urgencia en su tono se sentía antinatural. Las vacaciones de primavera, dijo, serían el momento perfecto. Alexis, su hija, que entonces estaba en la escuela de medicina, estaría en casa solo el tiempo suficiente para ayudar y no habría mejor oportunidad. Michelle expresó sus dudas. No estaba lista. Necesitaba más tiempo para prepararse mentalmente y considerar todos los riesgos implicados. Pero Martin no aceptó ningún retraso. Antes de que Michelle pudiera afianzar su vacilación o reconsiderar la idea por completo, Martin ya había tomado el control de la situación. Reservó la consulta, confirmó al cirujano y fijó la fecha de la operación, todo sin esperar su consentimiento pleno y sin presiones. En la consulta preoperatoria, Michelle apenas habló. Martin dominó la sala, hablando no como un esposo preocupado, sino como alguien acostumbrado a estar al mando. Con un desapego clínico envuelto en confianza, enumeró los procedimientos que creía que ella necesitaba. Un lifting facial era solo el comienzo. Solicitó trabajo adicional. Una rinoplastia para remodelar sutilmente su nariz, una blefaroplastia para levantar sus párpados e incluso ajustes para afinar su barbilla y su línea mandibular. Michelle, ya abrumada, se hundió en el silencio a medida que la lista se ampliaba. El tiempo total bajo anestesia superaría las 9 horas. Una experiencia larga y exigente para cualquier paciente, especialmente para alguien sometido a múltiples procedimientos invasivos en una sola sesión. La aprobación llegó rápidamente. Probablemente ayudó que Martin fuera un médico con licencia. Tenía autoridad y pocos cuestionaron su juicio. El 3 de abril de 2007, Michelle entró en el quirófano para lo que creía que sería el comienzo de un nuevo capítulo, uno de sanación, rejuvenecimiento y posiblemente de reconexión con su esposo. Los procedimientos fueron intensos y el posoperatorio fue todo lo que cabría esperar. Pero Michelle estaba preparada para eso. Para lo que no estaba preparada era para los medicamentos que siguieron. Inusuales tanto en tipo como en combinación, el régimen posoperatorio que Martin insistió en imponer generó discretas señales de alarma. Solicitó una variedad de 5 medicamentos potentes, incluidos varios analgésicos y somníferos, fármacos que, cuando se toman juntos, rara vez se recetan en combinación debido al riesgo de interacciones. Martin racionalizó las recetas diciendo que Michelle tenía una baja tolerancia al dolor y necesitaba un alivio más fuerte de lo habitual. Aseguró que, como médico, supervisaría su recuperación personalmente y con cuidado. A pesar de sus promesas, el personal del hospital recomendó que Michelle permaneciera en observación una noche adicional. Su presión arterial estaba elevada y describió sentirse inusualmente ansiosa y mal. Finalmente, el hospital la dio de alta, y Alexis, atenta y preocupada, llevó a su madre a casa. Pero Martin intervino rápidamente. Le recordó a Alexis que había despejado su agenda y que él manejaría todos los aspectos de la recuperación de Michelle. Aunque con dudas, Alexis se permitió dar un paso atrás, creyendo que el historial médico de su padre significaba que Michelle estaba en buenas manos.
A la mañana siguiente, Alexis regresó a la casa. Lo que encontró la dejó estremecida. Michele, siempre el ejemplo de compostura e independencia, parecía aturdida, frágil y mentalmente nublada. Su habla era lenta, sus movimientos pesados. Profundamente alarmada, Alexis confrontó directamente a su padre. Martin, con un tono calmado pero desdeñoso, admitió que quizá había medicado de más a Michele, pero lo desestimó como algo sin importancia. Dijo que ella simplemente necesitaba descansar. Alexis, sin embargo, ya no era solo una hija preocupada. Era una estudiante de medicina con conocimientos e instintos clínicos en crecimiento. Algo no cuadraba. Estos síntomas no eran la fatiga posquirúrgica habitual. La combinación de medicamentos, la dosis, la falta de mejoría visible. Todo apuntaba a un proceso de recuperación no solo mal manejado, sino potencialmente peligroso. Desde ese momento, Alexis tomó el control. Recogió los frascos de pastillas, supervisó cada dosis y permaneció al lado de su madre durante el resto de sus vacaciones de primavera. Observó con cuidado, rara vez dejando sola a Michele, con la esperanza de que su presencia protegiera a su madre. Aún así, el tiempo corría. Sus vacaciones de primavera estaban llegando a su fin y pronto tendría que regresar a la escuela. La última noche antes de partir, Alexis compartió un momento callado y profundamente íntimo con su madre. Michele estaba en la bañera, con los ojos aún vendados y el cuerpo agotado. Mientras Alexis le lavaba el cabello con suavidad, Michele habló con una voz apenas audible. Confesó algo que heló a Alexis hasta los huesos. Michele explicó que Martin le había estado dando pastillas que ella no reconocía, medicamentos de los que no le habían informado. Admitió que ya no podía distinguir qué estaba tomando debido a las vendas en los ojos. Le pidió a Alexis que describiera la forma y el color de cada pastilla para poder reconocerlas por el tacto. Fue un momento inquietante, de vulnerabilidad, conciencia y miedo. Luego Michele dijo algo aún más sobrecogedor. «Si algo me pasa», dijo con tranquila firmeza, «asegúrate de que no haya sido tu padre». Alexis quedó atónita. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una corriente fría a través de una puerta cerrada. ¿Qué quería decir su madre? ¿Era solo el miedo hablando o una advertencia? Lamentablemente, no hubo tiempo para profundizar más. Al día siguiente, Alexis tuvo que regresar a la escuela. Aún así, habló con su madre esa mañana, el 11 de abril, poco antes de las 9 a.m. Michele sonaba más alerta que en días. Su voz era clara, su tono ligero. Le dijo a Alexis que Martin había estado sorprendentemente amable y atento desde que ella regresó a la escuela, más considerado de lo habitual. Ofreció un rayo de esperanza, y por un breve momento Alexis se permitió creer que tal vez lo peor había pasado. Esa sería la última vez que hablarían. Más tarde esa mañana, Martin supuestamente tenía un compromiso programado, un evento profesional en una feria médica. Salió de la casa y regresó justo antes del mediodía. Lo que encontró, según su relato, fue silencio. Michele no respondió cuando la llamó. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Tras revisar la planta principal, entró en el baño. Allí encontró a Michele, sin reacción en la bañera. En ese momento, según los registros de llamadas de emergencia, Martin llamó al 911. Pero en lugar de hablar con calma y claridad, la llamada estuvo marcada por agitación y hostilidad. Le ladró a la operadora, respondió con impaciencia a preguntas rutinarias y terminó abruptamente la llamada sin proporcionar la dirección completa. Cuando los despachadores intentaron devolver la llamada, respondió nuevamente con irritación y colgó por segunda vez. En un tercer intento, finalmente dio una dirección, una que era incorrecta. Si fue un error honesto o algo más deliberado, sigue siendo incierto. Cuando la ambulancia finalmente llegó a la residencia de los McNeil, 30 largos minutos después de la primera llamada de emergencia, el tiempo ya había empezado a escaparse. Los paramédicos entraron corriendo, con sus bolsas cargadas de herramientas para salvar vidas, y encontraron a Michele McNeil sin respuesta en la bañera.
Sin dudarlo, el equipo comenzó RCP, desfibrilación, manejo de vías respiratorias. Cada segundo crítico, cada movimiento preciso. Los paramédicos trabajaron con intensidad y concentración, utilizando todas las técnicas a su alcance, con un objetivo único: devolverle la vida a Michele. Pero mientras luchaban en silencio y con profesionalismo por restaurar un latido, una inquietante distracción crecía detrás de ellos. Martin. Desde el momento en que entraron en la escena, el comportamiento de Martin se destacó, no por el dolor, sino por su tono. No era tristeza lo que llenaba el aire a su alrededor, era algo más inquietante. Sus gritos retomaron el patrón establecido en la llamada al 911, agresivo, autoritario y emocionalmente errático. En lugar de consolar a su esposa o hacerse a un lado en desesperación, lanzó preguntas para las cuales nadie tenía respuestas. En ocasiones, parecía gritarle a la propia Michele, exigiendo una respuesta que ella ya no podía dar. Para los socorristas, la presencia de Martin se convirtió en un obstáculo. Aunque estaban entrenados para manejar el caos, este tipo de angustia era más difícil. No era confusión ni pánico, era volatilidad. Al principio, algunos sospecharon que podría ser shock, una respuesta natural a un trauma repentino. Pero otros percibieron algo diferente, algo que no se sentía orgánico. Sus reacciones parecían para algunos menos espontáneas y más teatrales, ruidosas, dramáticas, pero vacías, casi como si se siguiera un guión, con cada arrebato perfectamente sincronizado para atraer atención. Mientras el equipo continuaba sus esfuerzos, Martin salió momentáneamente de la habitación. Durante ese breve momento de silencio, hizo una llamada telefónica a su hija Alexis. La voz al otro lado de la línea era la misma que había temido exactamente este desenlace durante días. El mensaje que Martin transmitió fue breve, entrecortado y perturbadoramente frío. No había pánico en su tono, ni un temblor de emoción en sus palabras. No ofreció una explicación, solo un hecho. Para Alexis, el escalofrío en esa llamada confirmó lo que había temido. El susurro previo de su madre resonó ahora más fuerte que nunca en su mente. Si algo me pasa, asegúrate de que no haya sido tu padre. En cuestión de minutos, Alexis corría hacia el aeropuerto, desesperada por llegar a Utah. De vuelta en el hospital, el caos dio paso a la inevitabilidad. El equipo de emergencia intentó todo. Administraron medicamentos, realizaron compresiones repetidas y revisaron los signos vitales en busca de cualquier indicio de retorno. Pasaron 45 minutos. El corazón de Michele nunca volvió a latir. Fue declarada oficialmente fallecida el 11 de abril de 2007. A pesar de la súplica de último minuto de Martin, ofreciendo supuestamente $10,000 a los paramédicos para continuar los esfuerzos, no se podía hacer nada más. Todo había terminado. Michele, una madre dedicada de 7 hijos, una hermana amada y una mujer conocida por su calidez, aplomo y fortaleza tranquila, se había ido. La causa de la muerte, según los hallazgos iniciales del médico forense, fue catalogada como natural. El informe citó miocarditis, enfermedad cardiovascular subyacente e hipertensión como factores contribuyentes. No se señalaron signos de juego sucio. No se abrió ninguna investigación. En papel parecía trágico, pero ordinario. Una complicación posoperatoria que lamentablemente llevó a la pérdida de una vida. Pero para el círculo íntimo de Michele, sus hijos, sus hermanos y especialmente Alexis, nada en este desenlace se sentía ordinario. Nada en sus últimos días parecía accidental. El dolor de la familia fue profundo. Sus hijos estaban conmocionados, sus hermanas y hermanos atónitos. Michele había sido el corazón de la familia, una líder silenciosa, una cuidadora. La idea de que su vida hubiera terminado tan repentinamente y sin sospecha no les encajaba a ninguno. Para Alexis, quien había presenciado de primera mano el régimen de medicamentos, la conclusión era devastadoramente simple. Su madre no había sido arrebatada por la naturaleza. Había sido engañada, manipulada y posiblemente sobremedicada de manera deliberada. Incluso antes de que Alexis abordara su vuelo, ya estaba pensando en la evidencia. Llamó a su hermana Rachel con urgencia.
Su pedido fue específico y claro: registrar la casa. Había que reunir y documentar los medicamentos de Michelle. Las cuentas exactas de las pastillas importaban. Necesitaba determinar qué le habían dado, qué había tomado y si la dosis se alineaba con algún protocolo médico legítimo. Pero para cuando Rachel entró en la casa, los medicamentos habían desaparecido. Cuando le preguntó a Martin dónde estaban las recetas, él respondió con encogimientos de hombros vagos y explicaciones difusas. «Quizá la policía se los había llevado», dijo. «Tal vez se extraviaron durante la prisa hacia el hospital». Sugirió, casi casualmente, que podrían haberse quedado en el garaje, o quizás tirado a la basura. Sus respuestas cambiaban dependiendo de quién preguntara. Pero entonces surgió otro detalle. Esta vez de Damian, el joven hijo de Michelle. Damian confesó a sus hermanas que Martin le había ordenado deshacerse de todos los medicamentos. Específicamente, le dijo que los tirara por el inodoro. Al preguntarle por qué, Damian recordó que Martin le había dicho que la visión de los frascos era demasiado dolorosa, que verlos solo profundizaba su tristeza. Pero para Alexis, el momento era demasiado conveniente. Y el motivo, sospechoso. Deshacerse de los medicamentos no solo eliminaba evidencia crítica, sino que también cortaba el único camino que la familia tenía para entender lo que Michelle realmente había soportado en sus últimos días. Y entonces, pocos días después de la tragedia, el comportamiento de Martin despertó aún más sospechas. Con una rapidez sorprendente, comenzó a planificar el funeral. No hubo largas deliberaciones, ni reunión familiar, ni coordinación compasiva con los parientes de Michelle. En 3 días desde su fallecimiento, ya había organizado el servicio. Pero lo que más perturbó a los seres queridos de Michelle no fue la velocidad. Fue la exclusión. Martin dejó claro explícitamente a la familia de Michelle. No eran bienvenidos. En un acto que se sintió tanto frío como calculado, les dijo a sus hermanos que si intentaban asistir al funeral, llamaría a la policía. La amenaza fue directa. El mensaje, inconfundible. Para los hermanos de Michelle, afligidos, confundidos e indignados, la decisión de mantenerse alejados fue agonizante. Pero cumplieron, con la esperanza de evitar un mayor sufrimiento para los hijos de Michelle. Lo que quedó del funeral fue sombrío, silencioso y controlado por completo por Martin. Pero una presencia desconocida destacó. Una joven mujer morena, cuyo nombre nadie reconocía, asistió al servicio. Se sentó en silencio. No se presentó, ni se acercó a la familia. En ese momento, su presencia generó solo una leve curiosidad. Tal vez era una amiga de Martin, quizá una compañera de trabajo. Pero en los días siguientes, esta invitada desconocida cobraría un significado mucho mayor y mucho más inquietante. Tras el funeral, Martin tomó otra decisión apresurada. Anunció que llevaría a alguien a la casa para ayudar con el cuidado diario. Con 4 hijas aún viviendo en casa, la hija mayor de Michelle estaba dispuesta a poner su futuro en pausa. Ofreció detener temporalmente sus estudios y regresar a casa para cuidar a sus hermanas menores, especialmente a las más pequeñas, que aún necesitaban desesperadamente guía maternal, pero su oferta fue rechazada de inmediato. Martin, indiferente al gesto, se negó sin vacilar. Le dijo que no era necesario. «Tienes tu propia vida», dijo con frialdad. «No deberías sacrificar tu carrera». En cambio, la informó que ya había encontrado a alguien más para asumir el papel de cuidadora. Alguien que, según él, podía brindar el apoyo que la familia necesitaba. Entonces llegó el nombre: Gypsy. Cuando Alexis y su hermana Rachel lo escucharon, se les revolvió el estómago. El mismo nombre las había atormentado desde las sospechas silenciosas de su madre meses antes. ¿Podía realmente ser ella? ¿Gypsy Willis? ¿La mujer cuyas llamadas nocturnas a Martin habían generado tanta inquietud en Michelle? ¿La mujer cuyo nombre había estado ligado a un patrón de secretismo? Preguntaron directamente a Martin. Él no lo negó. Sí, confirmó. Era esa Gypsy, pero se apresuró a descartar cualquier especulación adicional. No había ninguna aventura, insistió. Ella solo estaba ayudando. Una amiga, nada más.
Pero apenas 2 semanas después del entierro de Michelle, Gypsy Willis se mudó a la casa de los McNeil, no a la habitación de invitados, no como una ayudante residente. Se convirtió en una figura central en el hogar, sin explicación, sin título. Sin embargo, no cumplía con ninguna de las funciones esperadas de una cuidadora. No cocinaba, no ayudaba con la limpieza, no interactuaba de manera significativa con las niñas. De hecho, la mayoría del tiempo se mantenía al margen, salvo cuando estaba al lado de Martin, cosa que prácticamente siempre hacía. Para los hijos, ella no se parecía a una niñera ni a una tutora. Se parecía a una pareja. Ambos se comportaban como una pareja, a menudo inseparables, con Gypsy mostrando afecto hacia Martin abiertamente. Lo atendía, lo vigilaba e incluso corregía a los niños en su nombre. Era como si el papel que Michelle había ocupado alguna vez hubiera sido reemplazado silenciosamente, con una velocidad alarmante y una familiaridad inquietante. Para julio de ese mismo año, apenas 3 meses después del fallecimiento de Michelle, Martin llevó a Gypsy a conocer a sus padres. Fue una visita que dejó atónitos a quienes más tarde supieron de ella. Allí, frente a su familia, Martin proclamó abiertamente su amor. Habló con entusiasmo de Gypsy, declarándola el único y verdadero amor de su vida, algo que afirmó con audacia que nunca había sentido por Michelle. Y antes de que terminara el viaje, Martin le propuso matrimonio. Alexis y Rachel estaban desoladas, consternadas. La memoria de su madre seguía viva. Su voz, su risa, sus últimas palabras aún grabadas en sus mentes. Y sin embargo, su padre parecía seguir adelante a toda velocidad, con alguien que había estado en el centro de sus sospechas durante mucho tiempo. Cuando Alexis intentó confrontarlo al respecto, el conflicto fue rápido y severo. Martin, ya sin interés en ocultar su hostilidad, le dijo a Alexis que ya no era bienvenida en la casa familiar. Luego dio un paso más. Reunió a los hijos restantes e hizo un anuncio que fracturaría a la familia aún más. Alexis, declaró, ya no formaba parte de la familia. Les instruyó que no volvieran a hablar con ella, que no la reconocieran, que ni siquiera respondieran a sus llamadas. Pero Alexis no se dejó silenciar. Con la ayuda de Rachel, lanzó un blog, un diario digital dedicado a compartir la historia de su madre, buscar la verdad y reunir apoyo público. Lo que comenzó como un espacio profundamente personal, pronto se convirtió en algo mucho más poderoso. Mensajes empezaron a llegar de desconocidos, algunos ofreciendo condolencias, otros compartiendo patrones inquietantes. Lo más notable fue que comenzaron a ponerse en contacto mujeres que afirmaban haber estado involucradas románticamente con Martin McNeil durante su matrimonio con Michelle. Aunque no constituían pruebas directas de algún delito, los relatos crecientes pintaban el retrato de un hombre cuya doble vida se extendía mucho más allá de lo que su familia había imaginado. Envalentonadas por el impulso, Alexis y Rachel llevaron todo lo que tenían a las autoridades. Todavía no contaban con evidencia física de juego sucio, pero la red de engaños se volvía cada vez más difícil de ignorar. 2 detectives se interesaron particularmente. Discretamente al principio, comenzaron a revisar los antecedentes de Martin. Cuanto más profundo investigaban, más inconsistencias y falsificaciones explícitas encontraban. El hombre que durante años se había presentado como Dr. Martin McNeil resultó tener una historia de origen que distaba mucho de ser honorable. Para empezar, Martin nunca completó la secundaria, al menos no de la manera tradicional. Cuando solicitó ingreso a la escuela de medicina, usó el diploma de otra persona. Su entrada al mundo profesional se había construido sobre falsedades desde el principio. Y poco después de casarse con Michelle, ya había enfrentado cargos criminales. Fraude. Había abierto cuentas bancarias usando el nombre de una persona fallecida y había emitido más de $36,000 en cheques sin fondos. Los artículos que compró con ese dinero bordeaban lo absurdo. Joyería extravagante, muebles de lujo, docenas de pares de calcetines y zapatos, e incluso un año de cerezas cubiertas de chocolate. Eventualmente fue sentenciado a 2 años de prisión, pero solo cumplió 180 días. Aún así,
A pesar de esta mancha en su historial, de alguna manera logró obtener licencia como médico. Su servicio militar despertó inquietudes adicionales. Mientras estuvo brevemente enlistado, Martin reportó oír voces. La condición lo llevó a ser dado de baja, y aún así continuó recibiendo una pensión de veterano, supuestamente $3,000 al mes, durante décadas, incluso mientras ganaba ingresos significativos como médico en ejercicio. Luego, en 2009, un acontecimiento sorprendente impulsó aún más la investigación. Tanto Martin como Gypsy fueron arrestados, no en relación con la muerte de Michelle, sino por un delito completamente distinto: robo de identidad. Habían enviado a Giselle, una de las hijas adoptadas de los McNeil, de regreso a su país de origen con el pretexto de una visita corta. Le dijeron que solo serían 2 meses, pero luego cortaron todo contacto. Nunca fue un viaje familiar. Era un esquema. Martin y Gypsy utilizaron la identidad de Giselle, su nombre, su número de seguro social, para crear una persona falsa: Gillian McNeil. Esta hija ficticia permitió a Gypsy solicitar nuevas cuentas financieras y préstamos, con el fin de borrar sus deudas y escapar de su deficiente historial crediticio. El plan podría haber funcionado si los investigadores no hubieran estado observando discretamente. Martin fue arrestado en el aeropuerto. Gypsy fue detenida más tarde ese mismo día en la residencia de los McNeil. Los cargos eran serios. El tribunal los declaró culpables a ambos. Martin recibió una sentencia de 4 años en prisión. Gypsy recibió 2 años. Y por primera vez en años, la ilusión de invencibilidad que rodeaba a Martin empezó a resquebrajarse. Con ambos encarcelados, los detectives centraron toda su atención en la muerte de Michelle. Reexaminaron el caso y solicitaron una revisión toxicológica más completa. Los resultados fueron inquietantes. Se encontraron múltiples medicamentos recetados en el sistema de Michelle. 4, posiblemente 5. Todos presentes en cantidades que despertaban dudas. Desde el principio, Martin McNeil insistió en que había hecho todo lo posible para salvar a su esposa. Pero cuando los paramédicos llegaron a la residencia de los McNeil, algo no cuadraba. Mientras el equipo médico intentaba la resucitación, observaron una cantidad significativa de agua saliendo de los pulmones, mucho más de lo que debería haber estado allí si se hubieran aplicado adecuadamente las medidas de salvamento en el momento en que Martin aseguró haberlas realizado. De hecho, los respondedores capacitados sabían que, si se hubiera llevado a cabo RCP real, especialmente con presiones torácicas, gran parte de esa agua ya habría sido expulsada. Las inconsistencias seguían acumulándose. Pero durante años, el caso permaneció frustrantemente sin resolver. La muerte había sido inicialmente clasificada como natural. No hubo cargos criminales inmediatos. A pesar de las crecientes sospechas de las hijas de Michelle y de la campaña en busca de justicia impulsada por el blog de Alexis y Rachel, parecía que el sistema tardaba demasiado en actuar. Entonces, en un giro sorprendente, llegó un gran avance. En 2012, apenas 2 meses después de que Martin completara su condena por robo de identidad, fue arrestado nuevamente. Esta vez no era por fraude, no era por engaño, era por algo mucho más grave: el asesinato de su esposa, Michelle McNeil. El juicio comenzó en octubre de 2013, atrayendo una enorme atención mediática y público interesado. Tras semanas de testimonios, el caso fue entregado finalmente al jurado. Deliberaron durante 11 horas, evaluando cuidadosamente la evidencia, las narrativas contradictorias y las declaraciones inquietantes presentadas. Luego, en noviembre de 2013, regresaron a la sala con una decisión. Martin McNeil fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue rápida. Se le ordenó cumplir cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 15 años. El 6 de abril de 2017, apenas poco más de 2 años después de su sentencia a cadena perpetua, Martin fue encontrado sin vida cerca del invernadero de la prisión. En los meses posteriores a su fallecimiento, surgieron documentos legales que revelaban un cambio en su testamento, realizado después de la muerte de Michelle.
En ese documento reescrito, a cada uno de sus hijos se le asignó exactamente $1. Solo una cantidad simbólica. Nada más. El resto de su patrimonio, todo lo de valor, había sido dejado a Gypsy Willis.